sea, ¿para qué tomé el curso? O sea, ¿para qué me sentí bien? Si, o sea, si no iba a ser por ahí. Entonces, ¿para qué era? ¿No? Entonces, como que si primero, ese día en la noche me enojé. Pero después pasó algo bien chistoso porque al siguiente día como que sentí tanta paz. Somos familia. Un podcast para crecer juntos. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la 4ª temporada del podcast Somos Familia. Como ven, todo va mejorando. La primera temporada ni siquiera nos podíamos ver, la habíamos hecho en la casa nada más con mi hermana y mis papás. Y solo fue en puro audio. Y después en la segunda temporada lo hicimos en el auditorio. La tercera temporada pudimos conocernos aún más todavía. Pero ahora en esta temporada vamos a ver algo particular que Dios nos ha estado enseñando en este nuevo ciclo, justamente a finales de este año, que es cómo compartir del amor de Dios en donde estamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. ¿Y cómo estás, Pame? Hola, bien. Bien. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Oye, tú te conozco, sé que eres alguien que le gusta mucho estar trabajando con niños, eres alguien que le gusta mucho dirigir. Seguramente en el kinder eras de quienes dirigían qué vamos a jugar, qué vamos a hacer primero. ¿Sí era así? Sí, yo creo que sí, porque sí me gustaba como proponer juegos, entonces sí. Ok, y fíjate que en la escuela siempre se agradece a alguien que logre dirigir los equipos. A mí me pasaba mucho que cuando estaba en la pandemia, pues todo era en línea, clases en línea, en las videollamadas, muchos por pena no querían prender sus cámaras. Y cuando nos ponían a hacer trabajos en equipo era muy frustrante porque yo ya sabía, nadie va a decir nada, nadie va a hablar. Sí. Los profesores nos mandaban a las salas en Zoom, no, pues trabajen en equipos y nadie decía nada. Frustra mucho cuando nadie hace nada. A ti te ha pasado, Sí, ¿no? sí, justo como a mí me frustra que la gente no diga nada, por eso a mí me da la iniciativa. Aparte me da risa ser como de empezar a decirles, hola, ¿cómo están? Vamos a ponernos a trabajar, porque como que sienten esa presión de, sí, vamos a trabajar. Ay, sí nos van a poner a trabajar en serio. Sí. De hecho, yo te admiro mucho como no te he visto dirigir tanto, no tengo la oportunidad, pero cuando sí la tuve fue en el curso de verano de niños, el ver específicamente en la clausura, en el día donde están todos los niños, está todo el relajo, ver cómo tú estabas dirigiendo a los niños, te estabas diciendo, a ver por acá, a ver silencio, a ver te necesito acá, ven para acá, ven para allá. Sí. Te admiro mucho cómo lo hacías en el curso de niños. Gracias. ¿Y así diriges siempre en el curso? Bueno, en las clases de los niños en la iglesia. Sí, bueno, la mayoría de veces sí, pero creo que es más como entender que, o sea, que tú dirijas no significa como que nadie más puede opinar o que nadie más puede dar como su punto de vista, sino que es como que trabajes con esas ideas y tu mente sea rápida para decir, ok, te voy a agarrar tu idea, pero ¿cómo la hago para que sí funcione y para que como que esté alineada con lo que estamos trabajando? Entonces, sí, muchas veces en los niños es así, o sea, no es como de, a ver, cállense todos y siéntense, no, es como de, ok, ¿qué estás necesitando tú qué necesitas? Y hacer que te funcione y que te guste, porque si no te gusta algo, pues no vas a ayudar a que eso se pueda lograr. Claro. Y a veces es como convivir con otras personas que también les gusta dirigir, ¿no? En el curso de niños, todos los maestros, ¿no? Que también les gusta. ¿Cómo has podido? De hecho, aquí están todos los chicos y Romina dice, sí, ya no. No más, por favor. Pero ¿cómo es convivir con otras personas que también saben dirigir? Pues sí es padre, porque cuando hay personas que quieren dirigir, pero quieren dirigir apoyándose de lo demás, es padrísimo, porque es mucho menos la carga de trabajo y es más padre como que combinan las ideas y salen ideas mucho mejores. Pero sí es un poquito más difícil cuando las personas quieren solamente pues dirigir ellos y que nadie más se meta, Claro. porque es más difícil que te quieran pues delegar como esas responsabilidades que hay o que quieran escuchar tus ideas. Entonces, como que a veces es fácil, Sí. a veces sí es un poquito más pesado. Sí pasa mucho eso, más que tú diriges, me dijiste que desde niña, ¿no? Se te da. Sí, fíjate, sí pasa mucho eso, como hay dos tipos de personas con los cuales puedes convivir que también como que se les da a liderar, Sí. como las que les gusta colaborar con los demás y las que dicen, solo es mi opinión y ya. Sí. Pero sí recuerdo mucho que cuando estuve en el curso de niños, cuando descubrí que no me molestan los niños, me empecé a trabajar con personas que están en el mismo campo porque todos, como todos les gusta mucho lo que hacen, Sí. a veces es difícil como de proponer, no porque no se pueda, sino porque como todos tienen tantas ideas, Sí. no se puede. Son muchas. Pero
muchas veces, y creo que tú me vas a entender cuando lideras, es interesante cuando Dios dice, no, tú tienes tus planes, pero yo quiero que tú sigas mis planes, ¿no? Sí. Y justamente quiero leer un pasaje que dice Jeremías 29:11, que dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y este pasaje, de hecho, es un pasaje que te ha acompañado, ¿no? En tu vida. Sí. Como, bueno, tú tenías unas formas, dices que lo hacías desde niña, o sea, que desde niña tú liderabas. Sí. Pero ¿cómo esta verdad cambió tu forma de hacerlo? Pues es que, o sea, se me ha dado mucho liderar, como que no me da pena hablar frente a los demás, no me da pena como, por ejemplo, en la escuela exponer y todas esas cosas, no me da pena, pero muchas veces sí, como que he tenido que aprender que los planes que yo tengo y que según yo digo así de, no, es que si me puse ahí de líder es porque, es por ahí el camino o así, y muchas veces he tenido que aprender que no. Y creo que, bueno, sí puedo platicar. Dale. Ahora sí que es tu espacio. Es que creo que a nadie le había platicado, pero hace como 2 años hice un examen para la carrera. Sí tenía mi pase de la prepa a la carrera, pero yo quería una carrera en específico, que era negocios internacionales. Y entonces ahí te hacen un examen que primero es un filtro de inglés, como qué tanto sabes de inglés, pero ya como hacia el lado de las empresas y como el lenguaje de empresas. Y luego era un examen de conocimientos ya en español, de todo lo que conocías de área 3, o sea, de derecho, de administración, o sea, ya vas encaminado a la carrera. Ok. Y entonces, bueno, a mí la verdad siempre me había ido como bien en exámenes o, por ejemplo, el examen de la secundaria, pues sí me quedé, en el de la prepa también. Y pues como que en la escuela también me iba bien pues no me fui a finales o así. Entonces como que yo traía esa seguridad de, ay, pues me voy a quedar en el examen. Y no me quedé. Ahorita ya me puedo reír de eso, pero... En su momento no dio nada de risa. Y es que yo creo que ese tiempo yo confundí mucho en que las cosas, en que era buena en ciertas cosas, con que era el camino que Dios tenía para mí. Porque me fue bien en el curso, o sea, tomé un curso para hacer ese examen y me iba bien, entendía todo lo que estaban diciendo, lo del inglés no me costó trabajo y entonces ya fui al examen y el primer filtro van como más de 1,000 niños a hacer el examen. Y entonces ya entras, es como 2 horas de hacer puras preguntas y entonces los que pasan nada más 120 y los que pasan van a hacer el otro filtro. Entonces yo fui a hacer ese examen y la verdad es que lo sentí bien, o sea, como que salí muy confiada de decir, sí, sí me quedó. Y ya salí de ese examen y sí lo pasé y entonces ya me mandaron mi correo que me esperaban para el siguiente filtro. Y entonces ya fui a hacer el otro filtro e igual, o sea, según yo me fue súper bien, sí entendí lo que me preguntaban y todo. Y entonces como 2 días después salían los resultados. Y entonces ya, pero como que esto ya lo puedo contar, pero como que me daba, como que estaba muy confiada, o sea, muy de que, pues sí me voy a quedar. Igual esa semana era mi semana de inducción, para la escuela. O sea, ya tenías todo planeado, o sea, ya con un plan perfecto, voy a hacer esto, luego esto. Y como que justo no se habían dado los tiempos de que yo fuera mi inducción de mi grupo, como general de la escuela. Y entonces yo decía, pues por algo no se dio que fuera mi inducción, por algo no estuve con mi grupo. Y fui nada más una vez a una clase que dieron y dije, ni voy a hacer amigos porque ni voy a estar aquí. Y entonces ya salieron los... Órale, o sea, de plano sí, dije... muy mal. O sea, bueno, o sea, digo, ahorita porque ya lo reconoces, o sea, casi con arrogancia de, no, estos mortales ni me van a tener el privilegio de conocerme porque ni voy a estar aquí. Sí, ahorita ya soy así. Ya no, ya. Pero entonces ya salieron esos resultados y mandaban una lista con todos los números de cuenta y ya pues tú buscabas tu número. Y entonces estuve buscando y no salió mi número. Y entonces ese día, fue bien feo. Y yo así llorando y diciendo, no, pues entonces, o sea, ¿para qué ¿Para qué me esforcé? O sea, ¿para qué tomé el curso? O sea, ¿para qué me sentí bien? Si no iba a ser por ahí. Sí, claro. Y para qué, o sea, entonces que no me diera el tiempo para ir a la inducción. Entonces, ¿para qué era? ¿No? Entonces, como que si primero, ese día en la noche me enojé. Dije, no,
Pero después pasó algo bien chistoso porque al siguiente día como que sentí tanta paz de decir, pues si no es por ahí, es por algo. O sea, Dios me dejó saber que no era mala en el inglés, me dejó saber que no fue el que no supiera estudiar o el que no le dedicara ese tiempo, pero me enseñó que no era por ahí. Y la verdad, hasta ahorita los 2 años que llevo de la carrera han sido muy padres porque he conocido a muchas personas, he aprendido cosas que yo no sabía que yo podía entender o que a mí me fueran a gustar. Entonces yo he aprendido mucho eso de que a veces los planes de Dios, aunque más bien nosotros tenemos que empezar a aprender que no tenemos que, como de cierta manera, fingir que las cosas sí se están dando y que según vienen de Dios cuando no es así. O sea, claro. tenemos que... Ajá. Sí, o sea, no a veces no suele ser tan real hablar de puros éxitos. A veces es más humano, ¿no? O más sincero hablar de más fracasos, ¿no? Sí. Y sí, la verdad, de ahí, bueno, ha sido mucha paz en la escuela, porque también en maestros que no me han tocado padres o en materias que a lo mejor no se acomodan a los tiempos que yo tenía o a los tiempos que yo tenía planeado, he aprendido a justo soltar eso de decir, pues si Dios me puso ahí es por algo, o sea, porque Él tiene más inteligencia que yo y sabe qué me va a servir más, con qué personas me va a servir más estar. Y sí, eso ha sido muy, muy padre para la carrera, porque de verdad que ha bajado mucho mi estrés, mucho mi preocupación. O sea, mira, o sea, hasta cosas que no te imaginabas fueron de mucha ayuda. Sí. No, y es que se los digo mucho aquí a los chicos los domingos, que yo he visto que la voluntad de Dios sí es buena, agradable, perfecta, pero hay algo que yo he descubierto que también es sorprendente. O sea, que no te lo esperas. Sí. Y me recuerdo mucho con lo que dices, o sea, eres alguien, porque soy igual, aprensiva con los planes. Sí. Yo también, a mi hermana a veces la tengo harta por todo eso, pero justamente en el retiro tenemos ya como nuestros planes ya bien hechos. O sea, dijimos, no, pues va a haber tal tiempo de enseñanza y luego vamos a jugar, luego va a haber tal tiempo de enseñanza y luego vamos a jugar. Luego en este tiempo vamos a permitir que haya canciones de alabanza muy padres, muy chidas, y para que dejarnos llevar. Pero fue interesante y todos lo vieron cómo de pronto Dios cambió los planes. En un día teníamos destinado para hacer unas 10 actividades. Solo tuvimos 2. Fue el juego y la enseñanza, porque la enseñanza todos vimos cómo Dios dijo, aquí se van a quedar y aquí vamos a tener un tiempo de adoración y de entrega total. Y ahí también descubrí que a veces es bueno soltar, ¿no? Y soltar porque a veces Dios te sorprende. Y cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? Esos tiempos. Sí. Además, verlo como de que estás cuidado. O sea, no es porque nada más Dios dice que no. Sino porque él te agarra de la mano y te dice, no, tengo un plan mejor. Exacto. Y te va a gustar más, te la vas a pasar mejor. Exacto. Y justamente esto yo creo que nos puede enseñar a que para poder compartir el amor de Dios, una buena manera es dirigiendo y dar lo mejor, demostrarlo, pero sobre todo entender que aunque nosotros tal vez ya sabemos cómo compartir el amor de Dios, Dios puede cambiar los planes en cualquier momento. Oye, y para cerrar, vamos a hacer una dinámica especial. En esta temporada queremos cerrar con cada invitado con una dinámica interesante. Tenemos aquí 3 tipos de papeles. No sé si se alcanzan a ver bien, según yo ya se pueden ver mejor. Y con 3 tipos de temas que queremos abordar. Okay. Tenemos papeles con preguntas alegres, tenemos papeles con preguntas curiosas y papeles con preguntas profundas. Quiero que escojas, por favor, 2. Mira, las voy a poner aquí para que puedan verse. Creo que ahí se alcanza a ver bien. ¿Yo la agarro? Escoge. Yo creo que una curiosa. Una curiosa, ok. Ajá. ¿Y cuál otra? Y profunda. Profunda, ok. No quieres alegre, como las catafixias con Chabelo. O sea, no te quedas sin la catafixia número 1. Ahora, de estas, cada una tiene 3 preguntas al azar. Entonces, primero, tú escogiste curiosas. Escoge una al azar. Como truco de magia. Yo creo que esta. Esa. Ok. Y de las profundas, escoge una al azar. Una disculpa por la letra. No es letra de doctor. Ahorita tendremos en esta temporada un doctor que entiende la parte de la letra no tan agradable. Pero, ok. Entonces, ¿cuál quieres leer primero? ¿La profunda o la curiosa? La curiosa. Responde rápido. Primero, ¿qué dice esa pregunta? Dice, lo último que aprendiste a leer la Biblia. ¿Qué fue lo último que aprendiste a leer la Biblia?
que ahorita estoy leyendo Lucas y me gustó mucho creo que era el capítulo 11, que decía que teníamos que cuidar, que nuestros ojos eran como lámparas. Ok. Y entonces que teníamos que cuidar nuestros ojos porque si no, ¿con qué iban a iluminar? Y sí era muy importante porque hablaba de, pues todo lo de que nos alimentamos de los ojos, o sea, lo que vemos, lo que también decidimos ver en vez de no ver. Y pues eso me quedó mucho porque sí empecé a como cuidar más, pues que, o sea, todos vemos series, todos vemos películas, pero sí ya empecé a cuidar más como qué series Claro. no están alimentándome Ok. y me están acercando a Dios. ¿Qué series veías que no te alimentaban? Por que te ejemplo, esa acercaban a Dios? y yo no, no porque me van a decir de cosas. No, no te preocupes. Por ejemplo, la de, ay, ¿cómo se llama? La de Stranger Things. A mí me gustaba. No. O sea, estás diciendo que Stranger Things. No. A mí no, y a mí me gustaba mucho, se me hacía muy padre, pero de repente sí como que dije, o sea, esa hora y media que dura cada capítulo, pues no siento que sea una buena inversión de tiempo. O sea, no porque la serie sea mala en sí, sino tú podrías invertir ese tiempo en otra cosa entonces. Ajá, además que no habla como de temas muy reales. Pues sí, o sea, hay como cada quien, pero sí, o sea, qué interesante que Dios como que te lleva a invertir mejor tu tiempo. Sí. Lo que haces. Ok, y la profunda. Dice, ¿qué principio bíblico usarías para decirle a tu yo pequeño que no debe de temer en un área? En tu área. En mi área. O sea, No sé. ¿cómo le dirías a esa Pame pequeña que hoy te ve dirigiendo a los niños que no tiene que temer? ¿Qué principio bíblico usarías? Pues justo ese de Jeremías que vimos hoy, porque siento que a la Pame de hace varios años le hubiera relajado muchísimo saber que, o sea, las cosas las tiene Dios en sus planes, que los caminos, que las amistades, más que nada las amistades, o sea, que se van por alguna, o sea, porque Dios no piensa que están en tus planes. Y siento que eso la hubiera relajado muchísimo, como al no preocuparse por materias, por pensar en que en sí a lo mejor no es tan divertida o tan inteligente para estar en un grupo o así. Yo siento que eso. Qué fuerte, qué fuerte. Oye, Pame, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y qué interesante que aprender a confiar en que cuando los planes cambian es porque viene algo mejor. Sí. No, qué interesante, Pame. Muchas gracias por acompañarnos. Y chicos, gracias también por escucharnos. Así comienza la 4ª temporada de una manera muy profunda, muy intensa. Y pues espérense los demás capítulos porque también vamos a conocer más a fondo a todos los chicos de Somos Familia. Pame, gracias por estar aquí conmigo, para acompañarnos. Bueno, nos vemos, chicos. Bye. Aplaudan, por favor. Nos vemos. Bye. Somos Familia, un podcast para crecer juntos.